Bienvenidos, estimados estudiantes, a este nuevo video de la semana número 11 para tercero básico, guía número 4 de la unidad número 2. Decir de antemano, muchas gracias por participar, por estar al tanto y por la inscripción en el nuevo Classroom. Espero que más estudiantes se puedan unir, ya que es una instancia muy valiosa de aprendizaje, pero también de comunicación entre nosotros. Primero señalar que esta guía trabaja 3 temas, o en verdad son 4 temas muy importantes dentro de la cultura griega. La primera, el tema de los Juegos Olímpicos, por tanto es el deporte, el teatro y el arte entendido desde las esculturas, pero también desde la arquitectura, ya que fue el principal desarrollo y belleza que generó la cultura griega. Aportes de la cultura griega a nuestra actualidad. Muy importante saber que los griegos desarrollaron una cultura tan valiosa y tan importante que hasta el día de hoy subsiste y emerge, uno es apreciable en torno, por ejemplo, a los edificios públicos o privados que están en el centro de Santiago, o también algunos ideales o ideas que todavía se siguen desarrollando y estudiando, como por ejemplo desde la filosofía, la matemática, que incluso ustedes estudian. O, por ejemplo, también un aporte cultural muy importante es aquello que, por ejemplo, se muestra en el teatro, desarrollado en un inicio en las calles, pero ahora que incluso ustedes pueden verlo a través de la pantalla de televisión o incluso por internet, por YouTube. Por tanto, el primer ítem de esta guía trabaja la arquitectura y la escultura. Y la primera pregunta señala, ¿qué tipo de arte desarrollaron los antiguos griegos? ¿Qué tipo de arte desarrollaron los antiguos griegos? Los griegos, pregunta, ¿desarrollaron la pintura? ¿Desarrollaron tal vez qué tipo? Hay una imagen acá que lo revela. ¿Y cuáles fueron los ideales de belleza? Y en ese caso tienen que ir describiendo cuáles fueron los ideales de belleza. Pregunta número 2. ¿En qué se destacó la arquitectura griega? En ese caso pueden nombrar los tipos de columnas que hay y las características de la arquitectura griega. ¿Cuáles fueron Hay 2 características muy importantes que aparecen en las diapositivas. También así las pueden encontrar, por ejemplo, en los videos que aparecen en las diapositivas, o también lo pueden buscar en Google, en el buscador. Esto es muy importante. Si ustedes se pueden dar cuenta, este es el frontis del Tribunal de Justicia de Chile. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene de extraño o característico o importante? Pues señalar que aquí aparecen columnas y un frontis que es característico o es un indicio, un vestigio de la cultura griega. Por tanto, es muy importante que ustedes puedan revisar las diapositivas o, si lo prefieren, pueden también revisar el texto escolar o Google. Pueden preguntar en el buscador, pueden ir revisando el material en torno a la arquitectura griega. Pregunta número 4. Y esto tiene relación con los Juegos Olímpicos, con el deporte griego. ¿Cómo se iniciaron los Juegos Olímpicos? En la diapositiva que dejé para la semana número 11 aparecen
el inicio, porque se inicia, pero también en las diapositivas también aparece o está el tema de los inicios, el contar o la narrativa de la historia, cómo pasó, cómo ocurrió, y algunos elementos. Por ejemplo, aquí lo que más se pide es nombrar características de los antiguos juegos, cómo se desarrollaron, dónde, quiénes podían hacer este tipo de deporte o participar en los juegos, qué ganaban, ese tipo de cosas. A lo mejor algunas características, no necesariamente contarlas todas, pero con algunas queda completa la respuesta. La idea sí es que no solo coloquen una frase o un término, porque sí ya no estaría completa la respuesta. La pregunta número 5 dice, según tu reflexión, y en ese caso es lo que ustedes piensen después de haber estudiado y haber leído sobre los Juegos Olímpicos. Y dice, ¿qué impacto tuvo en la actualidad los Juegos Olímpicos de Grecia? ¿Qué impacto tuvieron los Juegos antiguos de Grecia ahora en nuestra actualidad? ¿Qué se ha formado? ¿Cuál es, y en ese caso, cuál es la comparativa? Pueden hacer comparar entre los Juegos griegos antiguos con los Juegos griegos de ahora, o sea, los Juegos Olímpicos de ahora. Y ahí ustedes pueden ir comparando. También pueden decir o pueden reflexionar en torno al impacto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue? ¿Qué nos legaron los griegos ahora a la actualidad a través del deporte, de las actividades físicas, incluso los distintos deportes? Por tanto, pueden ir revisando qué deportes eran característicos de la era antigua y ahora cuáles son los más importantes, o pueden decir también señalar cuántos más, también la cantidad de deportes que se desarrollan ahora, que son mucho más. El ítem número 3 se relaciona con el teatro griego. La pregunta 6 dice, ¿cómo eran los teatros de la antigua Grecia? Y en ese caso, la idea es que ustedes puedan identificar 3 áreas del teatro griego que fueron muy importantes y que eran característicos del teatro griego. Por ejemplo, de señalar que se construía en una ladera para que la estructura, como aquí ustedes pueden ver, no los voy a decir, la estructura pueda ser más inclinada y la parte de abajo, que es la base, tenga una forma en donde el coro pueda desarrollar, pueda tener buena acústica y también los actores tengan mejor visibilidad. La idea es que puedan revisar las diapositivas y si no, también pueden revisar el texto escolar y Google. Y los videos también que están anexados en las diapositivas. Pregunta número 7. ¿Qué género teatral desarrollaron los griegos? Hay algunos géneros. Por ejemplo, está el género del drama. No voy a decir los géneros propiamente tal, pero el género que más desarrollaron. Esto aparece especialmente en las diapositivas. Y la otra pregunta es, ¿cuál fue la función del teatro en la antigua Grecia? Explica, ¿por qué ayudaron a la educación? En este caso, señalar que la polis ateniense tenía una educación privada y, por tanto, era una educación de élite. La mayoría de los griegos comunes se educaban en su casa a través de sus madres. Por tanto, la educación era un tema muy importante y una forma que encontraron los griegos era educarse, necesitaban educarse. ¿Y cómo educar a la gran población que no tenía la capacidad para pagar una educación más bien privada? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba?
¿Qué función cumplía el teatro en ese caso? Esta información aparece en la diapositiva. También pueden encontrarla en el video y si no entienden muy bien esto, pueden buscar información en Google. Para mayor consultas o dudas me las pueden hacer llegar a través del nuevo Classroom. Recuerden que ahora vamos a trabajar con el nuevo Classroom y especialmente pueden también revisar los videos. Hay mucho material de apoyo. No es necesario que revisen todo, pero lo importante es que puedan ir eligiendo cuál les acomoda más. Hay algunos que les acomodan más los videos, otros que les acomodan más el texto escolar y otros que se sienten mucho más cómodos con las diapositivas. Lo importante es que puedan ir revisando y si tienen dudas o consultas me las hagan llegar. Bueno, este es un gusto, que estén bien, cuídense. Adiós.